Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilber Herrera, cirujano pediatra, y en esta ocasión quiero hablar sobre las causas que pueden llevar a que un lactante tenga un problema llamado invaginación intestinal. La invaginación intestinal viene siendo un problema que suele presentarse aproximadamente entre los 3 meses de edad y los 2 años de vida. El 90% de los pacientes que se invaginan generalmente ocurren en el primer año de vida. También en estos casos, la mayoría de las veces la causa se dice que es idiopática. Esto quiere decir que no sabemos cuál es en sí la razón por la cual el intestino se mete sobre sí mismo y provoca una obstrucción intestinal que finalmente termina, si no se atiende a tiempo, pues con un daño intestinal irreversible. La invaginación intestinal generalmente la vemos en estas temporadas cuando hay cambio de clima. En el verano, por ejemplo, que empieza a haber gastroenteritis o diarreas. También cuando empieza el invierno, ¿verdad? Y por eso se ha hablado de que una de las posibilidades sea la inflamación causada por diferentes agentes infecciosos. Los más comunes son los virales. Estos, cuando entran a nuestro organismo, sobre todo en esta etapa de vida entre los 3 meses y los 2 años de edad, hay una respuesta inflamatoria muy intensa que conlleva a una adenitis mesentérica. La adenitis mesentérica es la inflamación de los ganglios. Los ganglios los tenemos en todo el cuerpo, así como tenemos venas, tenemos arterias, también junto con ellas tenemos un sistema linfático. El sistema linfático lleva linfa. La linfa, en cierta manera, es parte de nuestro sistema inmune o de nuestras defensas, ¿no? que nos ayudan a protegernos. Entonces, estos ganglios linfáticos, al entrar en contacto con algún agente exterior, pues se van a inflamar, ¿no? Por eso se dice que al inflamarse estos ganglios pueden inflamar la pared intestinal a través de las placas de Peyer, y eso hace que cambie la anatomía del intestino y tienda a inflamarse y a invaginarse sobre sí mismo, metiéndose el intestino sobre sí mismo como si fuera un telescopio, ¿no? Esto va a terminar en una obstrucción, provocando disminución de flujo sanguíneo en la pared intestinal, y si avanza y no se atiende a tiempo, pues va a haber necrosis, ¿no? Entonces, es muy importante siempre estar pendiente como médicos, como cirujanos, como cirujanos pediatras o como pediatras, de los síntomas y de los signos que nos pueden sugerir una invaginación intestinal. Normalmente la mamá nos va a referir un cambio en el hábito en el niño. Normalmente el niño suele estar irritable, cursando con periodos de somnolencia, irritabilidad, que la mamá inmediatamente detecta que el niño algo le está pasando, ¿no? Ese dato es bien importante, ¿no? Cuando la mamá nos dice, ¿sabe qué, doctor? El niño está raro, como que de repente algo le duele, pega el llanto tipo cólico, y luego se queda bien tranquilo y duerme, y otra vez así ha estado toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, ¿no? Entonces el dato es bien importante, porque eso, si este paciente tiene esta edad, nos puede sugerir que se puede estar invaginando. Entonces la invaginación, cuando empieza, muchas veces se invagina y se desinvagina, se invagina y se desinvagina solito, hasta que llega un momento en que se queda atrapado el intestino y empieza el proceso inflamatorio y es irreversible, ¿no? Entonces, por esa razón está así como intermitente, ¿no? Otro dato importante puede ser el vómito, aunque no siempre está presente. La distensión abdominal, aunque no siempre está presente, ¿no? Depende qué tan obstruido el intestino se encuentre, es como vamos a ver estos datos clínicos. Y las evacuaciones en grosella, que yo les digo a mis alumnos, o en mermelada, ¿no? Parece mermelada, así un rojo fresco. Esa evacuación en grosella es característica de un paciente invaginado. Si lo presenta, obviamente estamos ante un caso de alta sospecha de invaginación intestinal, pero también es bien importante que si no se presenta, no quiere decir que no esté invaginado, o sea, hay que ir a buscar ese dato, ese signo, ¿no? Entonces muchas veces hay que hacer un tacto rectal al paciente para ver si no logramos descomprimir el recto
y que salga esta evacuación en grosella y tener el diagnóstico. A veces puede tardar 24 horas en empezar a presentar estas evacuaciones en grosella. Entonces, por eso el hecho de que no las tenga no descarta que esté invaginado el paciente. Obviamente, si las tiene, es de muy alta sospecha su diagnóstico. Cuando tenemos un paciente así, clínicamente podemos considerar que puede estar invaginado. Y el diagnóstico final se puede hacer a través de una radiografía, observando datos de obstrucción intestinal, niveles hidroaéreos, ausencia de gas a nivel distal, a nivel intestinal, o mejor con un ultrasonido, ¿no? El ultrasonido tiene la ventaja de que nos muestra una imagen característica que se llama indiana o al tiro al blanco, o pseudorriñón si lo ven en forma lateral, el sitio de la invaginación, ¿no? O la cabeza y la invaginación. Entonces, estos signos radiológicos por ultrasonido, tanto la imagen indiana o al tiro al blanco o la imagen de pseudorriñón, son diagnósticas de invaginación intestinal. Entonces, pacientes que tengan entre 3 meses y 2 años de edad con estas características, se hace la sospecha de invaginación. Como les decía, el 90% ocurre en el primer año de vida. Puede haber invaginación en niños más grandes, de 3, 4, 5, 8 años, sí puede haber también, pero generalmente va a ir asociada a algún problema anatómico, ¿no? Por ejemplo, el divertículo de Meckel, ¿no? Que a veces puede manifestarse entre los 3 y 4 años de edad. Entonces se puede manifestar con un sangrado abundante o con la invaginación del divertículo. Entonces, cualquier factor que altere la anatomía del intestino va a tender a invaginarlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que un divertículo de Meckel pues es una alteración anatómica en el intestino que va a favorecer la invaginación. Un tumor puede favorecer la invaginación. Por eso tal vez la adenitis mesentérica hace este cambio anatómico al inflamar la pared y eso favorece la invaginación, ¿no? Entonces, algunas otras causas de invaginación intestinal, pues generalmente van asociadas a alguna alteración anatómica que va a favorecer un pólipo, por ejemplo, ¿verdad? Es una alteración anatómica que va a favorecer la invaginación, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta este diagnóstico porque es de sospecha, ¿no? Sobre todo en las primeras horas, ¿no? Y pues generalmente hay que referirlo con un médico pediatra o un cirujano pediatra que puede evaluar ese niño y puede hacer el diagnóstico o descartar el diagnóstico e iniciar un tratamiento médico. ¿Vale? Muchas gracias. Buenas tardes.